Seguimos en nuestros podcasts para que usted como colombiano el 8 de marzo vote y vote informado. Hoy tenemos a Jonathan Silva. Jonathan Silva, muy conocido por ser un activista pro vida, muy conocido por ser una voz para los que no tienen voz, muy fuerte, te has echado encima muchos sectores, incluyendo el sector cristiano, por tus posturas. Cuéntanos quién es Jonathan Silva. Bueno, Arturo, un saludo, gracias por esta invitación. Bueno, yo soy una persona que nació en Ciudad Bolívar, me crié allá, me fui criado por mi abuela. Mi abuela una cristiana de garrote, porque sí, digo de garrote porque me llevaba a la iglesia, pero sacaba las malas influencias de la casa con palo, literal. Creo que eso fue una de las cosas con las que yo crecí, porque uno vivía en un contexto de mucha drogadicción, de caer con el pegante, caer con la marihuana. Entonces, cada vez que llegaba un amiguito así, con esas condiciones, lo sacaba a palo, literal, y me partí otros 3 palos a mí encima para andar finito, y si quería salir a jugar tenía que ir a escuela dominical primero. Entonces así me formé yo. Luego me aparto un tiempito del Señor, eso fue a los 8 años, pero pues por otros temas, y a los 12, 13 años vuelvo a una iglesia a Filadelfia que quedaba allá en el sur. Empiezo allá a congregarme, a servir, fui pastor de jóvenes, líder de jóvenes de esa iglesia, muy apasionado por el tema de la juventud. Luego entro a la universidad y siento que el tema político me empieza desde la universidad. Y ahí me meto en las juventudes del Partido Verde, me pongo a participar. Bueno, en ese momento estaba Peñalosa, Mocus, entonces era algo como más tranquilo a lo que soy, que hoy es Ajá. petrismo extremo allá en el Partido Verde. Entonces ahí arranco, ya luego con el tiempo, años después, conozco Colombia Justa Libres. Me gustó una opción para los cristianos en ese momento, me parecía que era algo chévere, bacano. Pues todos conocemos lastimosamente los inconvenientes que ahí hubo, y bueno, hoy estoy en el Partido Salvación Nacional. Pero antes de todo esto, lo que también me ha identificado es lo que tú acabas de decir, ese fuego por defender hoy causas que también critiqué antes, porque es que yo no llevo toda la vida defendiendo estas causas. A mí el Señor literalmente me puso a hacer eso. Yo antes cuestionaba mucho que los cristianos solo habláramos de esto. Yo era como el Pablo, Saulo, como que Ujú. hasta se le dejaba comentarios en redes a gente como Osvaldo Ortiz, Ángela Hernández, oiga, ustedes no nos representan. Yo era algo que no creo que nunca había contado. Pero después el Señor a mí me pone esta causa y dice, hay que defenderla. O sea, me cayó la boca, o sea, fue una transformación y todo lo que ya veníamos. Entonces, ese soy yo. ¿Cómo pasas al activismo pro vida, al activismo de la voz de los que no tienen voz? ¿Cómo es esa transición? Bueno, fueron 2 cosas. Uno, una vez yo iba por el Tiempo, que eso es la Jiménez, y vi como unas 200 chicas feministas, pañuelo verde, gritando vamos a abortar el sistema patriarcal, ta, 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 ta. Y vi 2 chicas cristianas que yo conocía, y Ujú. yo quedé como un poco sorprendido. Yo dije, algo que yo sí igual había tenido O era, sea, dos mujeres con la misma fe de Jonathan, pero allá cristianos, con un pero pañuelo verde metidos, ok. pidiendo aborto. Entonces a mí eso yo las conocía, me chocó un poco. Algo que sí en medio de todo, aunque yo te digo que cuestionaba esto, pero sí tenía igual mis convicciones claras. Yo no apoyo la ideología de género, no apoyo el aborto, o sea, sí igual era una persona que pues en la iglesia me habían enseñado que eso estaba mal, entonces yo sí Ujú. lo tenía muy, muy en mis convicciones profundas, pero no quería hablar de ellas. Ahí yo digo, no, ahí tengo que hacer algo. Reúno un grupo de jóvenes en ese momento que estábamos en el Partido Colombia Justa Libres. Había algo que se llamaba Ruge, de ahí sacamos una disidencia para el tema Provida y empezamos a hacer plantones. Y luego me llaman de la W Radio, me dicen, oiga hermano, es que varios políticos cristianos no quieren venir a debatir sobre un tema de nuevas masculinidades y aborto, que porque quieren que los pongan a hablar de otro tema, que ellos no se quieren encasillar más en eso. Le dije, no, venga, yo voy. Y ahí fui a ese debate, ya había estudiado un poco los temas, me fue muy bien, se llamaba Partida W con Juan Pablo Barrientos, y ahí para adelante me empezaron a invitar y eso fue de chiripa.
pero no es chiripas, que Dios me puso ahí. Ajá. Y ahí empezó cada vez más el fuego, a investigar, a indagar, a leer, a meterme, y ahí íbamos haciendo cada vez que había un plantón. Creo que desde ese momento aquí, creo que solo he fallado un plantón o marcha pro vida. De resto siempre he estado muy fuerte, pero también fue o sea, sí, una confrontación de parte de Dios. Los activistas tienden a ser muy, muy fronteros, tienden a ser muy, muy locuaces en sus ideas y tienden a debatir mucho, pero cuando uno va al Senado ya toca hacer otra función. En tu caso, tú vas para la Cámara. ¿Qué función puedes hacer? Obviamente vas a ser pro vida, pero concretamente, ¿cómo es que es la propuesta? Mira, lo bueno de esta tarea de activismo que también el activismo también lo hemos hecho de una forma muy académica, porque hemos hecho algo que se llama litigio estratégico, defensa estratégica y lobby estratégico, a lo cual yo le llamo el lobby del bien, que es meternos en el Congreso de la República y aún hacer proyectos de ley, aún cómo tumbar un proyecto de ley, eso requiere técnica. Y ahí yo me di cuenta que a veces los políticos hablan mucho y en el Congreso no se pueden hacer muchas cosas de lo que se propone. Ujú. Y yo esto lo digo abierto, muchos hablan de seguridad, de economía, y tú vas y un congresista no puede. O sea, si el congresista pudiera mejorar la economía, pudiera mejorar la seguridad, seríamos Dubái. Es que tenemos más de 200 congresistas, imagínate todo, o sea, esto sería la panacea y resulta que no. Esta es una labor del Ejecutivo y aquí también hay que ser claros. El Ejecutivo tiene una función en temas económicos, en temas sociales, por eso tenemos que elegir muy bien el presidente. Pero el Congreso tiene que hacer control político, sí, tiene que hacer leyes, reformar leyes, pero el Congreso está muy enfocado, obviamente, tiene 7 comisiones, está la económica, está la de seguridad, pero las más fuertes son las constitucionales y la de salud. Ujú. Y ahí en las constitucionales realmente es donde se debate el corazón de Colombia. Todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales. La salud, la familia, la educación, la vida, las ideologías, todo se debate ahí. Y lo que más produce el Congreso, que es a lo que más le apuestan porque hay mucho dinero detrás, son a temas ideológicos. Eso realmente es la gran apuesta del Congreso. El político puede hacer, claro, puede revisar temas económicos, hacerles control, ya mirar si propone, pero puede proponer y sacar una ley X o Y, tiene que tener el Ejecutivo de la mano, si no le objetan la ley, y tiene que ser muy técnico a la hora de aplicar eso. Entonces no es tan fácil. En la práctica, mira, un político no puede solucionar, un congresista, perdón, no puede solucionar la seguridad del país, eso es cuento. No puede solucionar la economía del país, eso es cuento. Yo duré los últimos 4 años metido allá literal en las comisiones y me di cuenta de lo duro que es. Ahora, cuando son reformas, ya cambia el tema, porque es una reforma que te manda el Ejecutivo y ahí tú empiezas ya a generar ideas, es mucho, y ahí tienes un campo de acción más fuerte, pero igual necesitas mayorías y lastimosamente en Colombia el Congreso pues es un Congreso corrupto, o sea, que baila al que mejor le ofrezca dinero, a los intereses políticos, y esas son las cosas que a veces se nos olvida contar. O sea, es un trabajo muy duro, muy pesado. Y para resumírtelo, yo tengo un pequeño eslogan que dice: la política es el arte de corregir injusticias. Y eso es como lo que yo quiero hacer, corregir todas esas injusticias que hemos visto. O sea, el tema del aborto, el tema del reclutamiento forzado infantil. Ujú. Yo creo que los cristianos ahí tenemos que ponernos muy serios, muy fuertes, porque eso realmente es lo que está desangrando a la sociedad. Entonces, si yo voy a votar por ti, ¿por qué votaría por ti? Mira, yo te voy a decir 2 cosas. Uno, si queremos corregir esas injusticias, y es lo primero, dar una batalla sobre el aborto en el Congreso. Ok. O sea, esa es una bandera. Eso es una bandera innegociable. Y te voy a decir algo, a mí, sí, la sociedad civil puede ayudar con temas de vida, la iglesia, la familia, pero allá hay que ir a corregir esa injusticia. El magistrado Ibáñez, en una sentencia que es la T-127, eso fue hace más o menos un año, metió un golazo de chilena. Y en esa sentencia lo que hizo fue reforzar los derechos de los bebés en el vientre, en un debate de maternidad subrogada. Creo que todavía ningún político tiene esto en el radar.
pero esto es un gol, esto es un tesoro que tenemos ahí, que si llevamos este debate al Congreso podemos decir, ya hay un pronunciamiento de la Corte, porque es que aquí nos sacan la C355, que sí, la despenalización hasta la semana 24, la 055, perdón, la 355 son las 3 causales, y ya todo el mundo ve como una pelea perdida esto. Pero realmente no es una pelea perdida, es una pelea que hoy está pareja. Hoy la Corte Constitucional no ha podido definir si el aborto es un derecho fundamental o no, y le está tirando la pelota al Congreso. Entonces, es el Congreso el que tiene que dar ese debate, no es ninguna otra persona, ni siquiera el presidente, es el Congreso. Y una de las estrategias que tenemos es, esa sentencia de Ibáñez se tiene que meter en una exposición de motivos con un proyecto estatutario que pueda devolver los derechos de los bebés en el vientre. En un foro por hoy alguien decía, es que una ley estatutaria es abrir una cajita de Pandora. ¿Pero qué cajitas de Pandora tenemos en Colombia? ¿Cómo así? Es que aquí ya perdimos todo, no tenemos nada más que perder. Ya hay infancias trans, ya hay suicidio asistido, ya hay aborto hasta el mes 9. Mientras que estamos haciendo este podcast, están abortando 20 bebés en este momento. Ya un chino en un colegio se puede meter un plon de marihuana. A mí me tienen demandado por ser cristiano y por hablar en contra de la ideología de género. Entonces, ¿qué otra cajita de Pandora vamos a abrir si ya perdimos? Entonces tenemos que ir a la ofensiva y gracias a lo que se ha logrado en la Corte con este magistrado, ya tenemos una luz de esperanza. Y sobre el tema de infancias trans, ahí eso también el Congreso es el que tiene que regular ese tema porque la Corte ya lo dijo. La Corte sí está permitiendo afirmación de géneros de los 3 años, pero también dijo, el debate no se ha cerrado, porque se tiene que dar un debate científico y un debate jurisprudencial y lo tiene que hacer el Congreso. Entonces, eso hay que ir a hacerlo en el Congreso. Pero cuando tú me dices que por qué alguien podría votar por mí, porque yo al Congreso no voy a ir a ser amigos. Yo al Congreso no, Espérame y ya, momento. listo. Vamos a pasar. Aquí quiero afirmar una cosa. Jonathan está diciendo algo y ese es el motivo por el cual nosotros estamos haciendo estos podcasts. Y es que muchas veces nosotros votamos sin entender cuál es el poder que le estamos otorgando a las personas por las que votamos. Como creyente, yo tengo una postura política. No sé si la persona que está viendo este podcast es creyente, pero yo tengo una postura política y yo voy a votar defendiendo la vida, voy a votar defendiendo los principios fundacionales de la sociedad, voy a votar por el derecho al trabajo, por diferentes cosas, pero lo estoy haciendo de manera informada. Por eso les pido que presten atención. Jonathan nos está diciendo algo muy importante. En el Congreso muchas cosas no se pueden hacer, pero hay cosas que sí son vitales. Y por eso les pido el favor que votemos y votemos de manera informada. ¿Por qué dices que no vas a ser amigos? Yo he recibido llamadas con el cuidado que es alzado. Sí, es alzado. Y nos ponen aprietos y por cosas que él ha dicho nos ha puesto en riesgo. Te voy a decir, y no quiero ser soberbio con lo que voy a decir. La gente que conoce lo que yo he hecho ha sido todo lo contrario. Cuando aquí empezaron a decir que los pastores eran unos zampones que parecían narcos, el único que se levantó a colocar una denuncia penal contra eso fui yo. El debate de los impuestos de las iglesias lo gané yo en los medios, porque todo el mundo quedó callado. Yo salí con Catherine Miranda a debatir en semana, a decirle, respete a los pastores, que no son ningunos zampones. Usted no hace ni el 1% de lo que hace un pastor. Claro, muchos pastores así. No, ¿cómo fue a decir eso? Uno miraba los comentarios y la gente, oiga, sí. Oiga, los pastores no. Y habían otros que decían, el que roba se las verá con Dios. Pero ¿por qué vienen a insultar a los pastores? ¿Por qué vienen a insultar a los misioneros? Después la senadora Lorena, pues se dio el debate, tumbó el artículo de impuestos en las iglesias, que eso ya es un tema más técnico que ella trabajó allá adentro. Pero la labor de afuera, de poner la cara, la hicimos nosotros. Y yo recuerdo que cuando yo salí a redactar la denuncia, todo el mundo me dijo, no se meta con el tema de los diezmos en las iglesias, que hasta los cristianos están a favor de que los pastores, o sea, que las iglesias paguen impuestos. Y yo le dije, pero es que ya pagan. ¿Cómo así que no pagan impuestos? Claro, están exentos del tema de los diezmos y las ofrendas, pero es que eso después lo convierten en algo que toca pagar aquí, toca pagar allá, y ahí se pagan unos impuestos. Pero igual más allá de eso fue un debate muy duro. Luego se vinieron todos estos debates de COSIEC,
Y mientras muchos políticos estaban ahí calladitos, como que no haga bulla, yo, hay que hacer ruido, porque es que son 15 millones de dólares que están utilizando para hacer lobby y nosotros no estamos haciendo lobby. Hay que hacer lobby, hay que ir a hablar con los congresistas y si votan en contra de eso, me sacó uno del Centro Democrático y uno del Conservador, recuerdo tanto en Comisión Primera y me dijeron, ¿sabe qué? Yo no me voy a dejar presionar de usted. Pero es que van a meter presos pastores. No, pues de malas, aquí también respetamos los derechos de la comunidad LGBT. Le dije, listo, vótelo. Lo votó y al otro día le saqué el muro de la infamia. Estos votaron contra la niñez y contra la iglesia. Los empiezan a llamar. Yo vuelvo a la semana. Ya los dos congresistas con la cara agachada y uno me dice, usted casi se me tira a la vida política. Es que usted me dijo que yo no tenía por qué presionarlo. Vino el próximo debate y parecían unas... No, ay no, Jonathan, ¿cómo es? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sálgase. Necesitamos romper quórum. Bueno, sí, señor. Muchas veces a uno le toca hacer así, y yo recuerdo que los profetas en el Antiguo Testamento muchas veces no hablaban bonito cuando se trataban de temas políticos. No todo el mundo tiene que ser como yo, ojo. No, o sea, si hay muchos como yo, nos vamos a meter realmente en un gran problema. Pero también teníamos otras personas adentro que estaban haciendo un trabajo más diplomático, más fuerte, pero no les estaba alcanzando porque hay una expresión que dicen les estaban tomando del pelo, dicen, ay, tan, pero, y estaban haciendo un trabajo. Entonces, ¿qué necesitaban? La parte fuerte de activismo. Yo te dije que yo venía del Partido Verde y en un instituto, el Instituto Holandés para la Democracia, yo me formé ahí y sí te enseñan a ser un poquito más agresivo a la hora de hacer lobby. Entonces yo dije, voy a poner esto a disposición de lo que yo creo, pero también tengo que decirlo, a mí nunca me mandó un pastor, nunca me mandó nadie, yo antes me llamaban pastores escogidos de la cabeza. Lo último que hicimos fue que me le paré muy duro a Galán, al alcalde. Aun cuando muchos cristianos habían votado por él, me informan dentro del consejo que vienen las cartillas de género para los colegios privados y públicos, yo alzo la voz, claro, allá adentro se despelucaron un poquito y ahí tuve que tener una postura muy radical, muy fuerte. Recuerdo que hasta me llegaron amenazas porque salen todas las instituciones de Galán, todas las secretarías a darme palo, concejales. Pues que yo no me puedo quedar callado. Luego me entero que hay como que una reunión con pastores y con Galán para hablar de esas cartillas. Y lo peor es que acabando la reunión saca las cartillas. Y yo un día tuve que decir, oiga, nos vieron la cara. O sea, y esa reunión, eso fue literal, las presentó como para decir que... Hablé con los pastores. Hablé con los pastores. Entonces, y luego ahí yo tuve que tomar una postura muy fuerte, no contra la iglesia, porque también he dicho que yo me le dio a la iglesia, pero sí voy a dejar algo claro. Yo cogí los 8 concejales cristianos y les dije que en un recinto, ahí donde estaban todos, les dije, ¿ustedes qué están haciendo? Son 8 cristianos. O sea, cada uno gana un sueldo, cada uno tiene 17, 8 asesores. ¿Cómo es que entre toda esta gente, ejército de casi 100 personas, no pudimos parar esto? O sea, yo los cuestioné, les dije, oiga, tenemos que despertarnos. Y ahí hemos tenido, digamos, lo que tú decías, hemos tenido esas diferencias con algunos sectores políticos cristianos, pero también te tengo que decir, yo lo que he encontrado en muchos pastores es agradecimiento realmente. Muchos pastores me han dicho, hermano, gracias por esto. Si hay otros que te dicen, Jonathan, hay que seguir, mejora esto. Eso es para mí muy valioso, que te han dicho, mejora este temita acá, habla de esta forma. Pero bien, vas por ese camino, pero sí hay que ser un poquito más, a veces más pausado, o sea, pero creo que hace rato, eso también es una pasión que hay dentro de mí, yo no me puedo quedar callado. Eso también lo aprendí de mi abuela, entonces es un tema que uno viene con eso y yo sí soy muy, muy, muy pasional y me ofende ya cuando se empiezan a meter con Cristo, con la iglesia, uy, a mí eso me... Lo vamos a ver agarrado como otros... No. Como Polo a gritos, no. Hay algo que yo sí tengo claro. No. A ver, una cosa es tú hablar fuerte, hacer una estrategia de movilización ciudadana fuerte, o sea, que se sienta, y otra cosa es tú llegar a insultarte con un congresista. Decirle, ¿usted es un hijo? No, yo creo que ahí son cosas muy distintas. Creo que en eso sí nunca me verán a mí echarle la madre a alguien, pero sí refutando fuertemente
desde lo que conocemos, las ideas. Estoy aquí contando las cosas. La vida, desde el vientre hasta la muerte natural, una defensa de la fe y los derechos de los creyentes, un control político fuerte y serio a los diferentes Sobre todo al proyectos, ICBF. al ICBF. ¿Y qué más propones? Mira, hay algo que está en mi corazón y es, Colombia tiene un problema, y ojo con lo que voy a decir porque esto va a ser, bueno, ya todo el mundo conoce mis causas, la niñez, o sea, eso ya está, creo que muy sobre la mesa. Pero Colombia tiene un problema, es que tiene mucho emprendedor, pero poco innovador. Y ese es un problema gravísimo. Todos los políticos hablan el emprendimiento, el empleo. Yo no. El milagro israelí, económico israelí, no se dio por tener más emprendimientos o por más empresas. Primero se dio por invertir en I+D, o sea, en investigación y desarrollo, para primero tener innovación y luego ahí sí hablemos de emprendimiento. O sea, Israel es un desierto, es un potrero y exporta mucho más agro que Colombia. Es increíble. ¿Por qué? Porque supieron poner lo que Dios les dio, que es la capacidad de pensar, de desarrollar, de investigar, y llevaron el presupuesto hacia allá. El congresista no puede hacer eso por arte de magia, pero sí que puede hacer un control político, sentar a los tomadores de decisiones, que en este caso debe ser Ministerio de Hacienda, Bancoldex y todas estas entidades que trabajan con ese tema, y es, venga, ustedes son los que tienen que elaborar esta política y hay que hacer un lobby desde el Congreso y claro, si se puede proponer para que Colombia no subsidie tanto emprendedor, porque es que el primer problema del emprendedor es que sale a competir en el mercado y con lo primero que se encuentra es que su producto es más caro que el de otro, del de una gran multinacional. Entonces, no, lo que hay que hacer es hacer lo que hizo Israel, I+D, el fondo Yosma israelí es una vaina de locos, capital de riesgo, a los innovadores, y creo que eso está muy en mi corazón, que es poder hacerle control a eso, que eso es como un plus, yo lo llamo más como un plus, y a todas las economías naranjas hay que fortalecerlas. Esto, los cantantes, los artistas, Reino Unido, la economía cultural le aporta casi el 4% del PIB, eso es una locura, o sea, Colombia es una potencia, lo que pasa es que lastimosamente nuestros músicos están en Transmilenio. Entonces ahí también hay que generar, aunque ahora tenemos inteligencia artificial, pero hay que generar esa sinergia para que podamos pasar creo que estamos en el 1.5 en temas culturales, pasar al 4, pero eso es un trabajo que hay que hacer en control político. Pero también lo dejo claro, o sea, esto no es por arte de magia, no es que el congresista, mejor dicho, el chacho, no, esto es una tarea muy dura, muy difícil, pero hay que poner sobre la mesa que es que esto no se trata de tener emprendedores y empresarios porque sí. Hay que dar las herramientas para que sean innovadores y antes de hacer algo, se piense, se analiza y ahí sí salimos a competir. Jonathan, el que quiere votar por ti, ¿cómo lo hace? Es sencillo, yo soy en el tarjetón va a aparecer en la parte derecha un tigre y dice Salvación Nacional, marca el tigre. Y en la extrema derecha, el último, que es el 118, ahí estoy, se va a la extrema derecha del tarjetón, soy el último y marca el 118. Esa está fácil. Esa es la Cámara por Bogotá. Cámara por Bogotá. Porque si usted está votando en otro departamento de Colombia, le va a si salir distinto. En sí. el extranjero es diferente. Entonces, Jonathan Silva va por la lista de Salvación Nacional, la lista del Tigre, Cámara número 118. Número 118. Y lo último, yo vuelvo y le digo, tal vez sí, al Congreso no hay que ir a ser amigos, pero igual en una mano tenemos la gracia y en otra tenemos la verdad. Entonces no podemos, o sea, no, con todo el respeto, o sea, yo ya lo dije, amo los pastores, pero yo no voy a evangelizar al Congreso. O sea, yo voy a hacer una función de político y si alguien recibe al Señor, ha pasado en el activismo que ya 2 chicos LGBT se convirtieron al Señor por el activismo tan duro que hacíamos, ellos terminaron diciendo estoy en la mala, se pasaron para este lado y hasta me están haciendo campaña. Eso es un testimonio que después contaremos. Pero hay que ir a decir lo que hay que decir porque creo que estamos en unos tiempos difíciles, no son fáciles. Jonathan, gracias por estar aquí. A ti, Arturo. Gracias por tomar el tiempo en tu agenda tan ocupada para informarnos, para que votemos informados. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.